hallarse ni que a dónde acudir. Tal vez acudan con el amigo, acudan con el doctor, con el psiquiatra, con el psicólogo, con alguna persona, pero ningún ser humano puede saciar realmente esas vidas, no puede darle solución al problema del ser humano, porque el problema del ser humano no solamente almático, sino es espiritual. Entonces se tiene que atacar desde el punto de vista espiritual, no solamente es alma, somos tripartitos o tricótomos que diríamos, ¿sí? Somos espíritu, alma y vivimos dentro de un cuerpo. Y entonces se tiene que hacer una sanidad integral, no solamente ir sobre un aspecto de la vida del ser humano, sino debe de ser una sanidad integral, ¿sí? Y para eso pues necesitamos primeramente arreglar nuestra situación espiritual con Dios y posteriormente el alma va a sanar. A través de la historia nosotros podemos ver que hay gente que sufre, que padece, que está en una situación lamentable. Lo vemos el 19 de septiembre, lo vemos con niños de África. Yo les decía hace tiempo que sacaron una imagen de, un fotógrafo sacó una imagen de un niño africano que estaba por morir y había un buitre ahí esperando que se muriera. Murió el niño y se lo comió. El cuate que sacó la fotografía se suicidó al ver hechos terribles, ¿no? Les digo, el hombre está limitado, por más que quiera ayudar al ser humano, está limitado, pero Dios puede hacerlo. La Biblia dice en Isaías 62:2, Isaías 62:2, miraré al humilde y al contrito de espíritu. ¿Por qué dice que Dios mira al humilde? Porque el soberbio no quiere saber nada de Dios. El soberbio piensa que todo lo puede hacer y entonces lo que hace Dios es resistirlo. O sea, resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y nosotros al reconocer, al ser humildes, realmente estamos diciendo que yo necesito ayuda. No, ¿cuánta gente necesita ayuda pero no la quiere? No quiere. Entonces, miraré al humilde. Dios tiene atentos sus ojos, ¿sí?, a la gente humilde, no humilde económicamente, porque a veces decimos que nada más a los humildes económicamente. Sí. Isaías 62:2. Bueno, entonces está mal. Entonces, Dios tiene su mirada puesta en la gente que es humilde. ¿Qué es humilde? La persona humilde es una persona mansa, es una persona manejable, es una persona, sí, que se deja guiar. Entonces, Dios mira a las personas que se dejan guiar. Nosotros en nuestra vida, en el área de nuestra vida, nosotros necesitamos ser guiados o ser aconsejados. Y Dios mira a las personas que son mansas y humildes de corazón, o de un corazón contrito y humillado, dice, no despreciarás. Entonces Dios mira a la gente que realmente sufre, pero que es humilde en ese sentido, ¿no? Y que acude precisamente al llamado, porque el único que puede realmente saciar, yo les decía en la mañana ya, que Dios a lo mejor no produce una sanidad en las personas, pero sí va a producir un poder para que puedas llevar a cabo aquellas cosas o la enfermedad que sea, la situación que tú estés llevando. Dios te va a dar un poder sobrenatural para que tú puedas soportar cualquier situación que vivas. La palabra en 2 de Corintios 12:7, Pablo estaba pasando por una situación difícil, tenía un problema en los ojos, no recuerdo el nombre de la enfermedad, pero era una enfermedad que se le inflaban los ojos así como de sapo, y él rogaba a Dios, le decía a Dios que le quitara esa enfermedad. Y vean, 12:7, mucha gente no va a sanar, mucha gente no va, muchas iglesias enseñan, no es que Dios te tiene que sanar. Dios no tiene que sanar a nadie, no es obligación. Su misericordia hace que se produzcan milagros, ok, pero es la decisión de Él, no es una obligación.
Si nosotros pedimos de acuerdo a su voluntad, Él no lo da. Porque esa enfermedad, como la enfermedad de Pablo, ¿Pablo estaba en pecado? No. Pablo estaba enfermo. Sin embargo, vean lo que dice aquí. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué hace que las gentes se enaltezcan? Cuando las gentes tienen conocimiento, cuando las gentes tienen cierta sabiduría, regularmente se sienten mejores que otras, ¿no? Se enaltecen. Y Pablo podría correr este riesgo, y Dios dice aquí que le manda un mensajero, ¿sí?, a su carne de parte de Satanás, que le abofetee para que no se enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando tú eres fuerte, no necesitas a nadie en tu vida, pero cuando eres débil, entonces vas humildemente sabiendo que estás limitado para poder salir adelante, y entonces acudes a la ayuda, en este caso a Dios, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. En el pensamiento humano, generalmente, la gente dice: si eres débil, entonces eres tonto. Si eres débil, entonces la gente va a abusar de ti. Depende de qué tipo de debilidad, ¿no? Porque podemos ser débiles, pero para hacer lo malo, ¿no? O como varias personas. Alejandro el Magno conquistó muchas naciones, pero nunca pudo conquistar su corazón, nunca pudo conquistar sus emociones. Entonces, no era un hombre fuerte, era un hombre débil, ¿sí? Un hombre que conquistaba naciones, pero nunca pudo conquistar su alma, sus emociones, sus sentimientos lo arrastraban y lo llevaban cautivo a hacer lo que él no quería. Pero cuando venimos a Dios, esa debilidad se convierte en poder. Dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Porque lo que nos hace soportar cualquier tipo de aflicción es el poder que está en nosotros y que se llama el Espíritu Santo. Por eso la gente, cuando viene al cristianismo, la gente dice: ay, es que ya no toman ahí, ay, es que le prohíben. Aquí no prohibimos a nadie nada. Dios crea una convicción interna. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo empieza a producir vida, y entonces ya no necesitas tomar, ya no necesitas tener un amante, ya no necesitas ser mentiroso. ¿Por qué? Porque ya no lo necesitas. Antes era un argumento o una forma de salir adelante por no, ¿sí?, presentar la verdad. Pero hoy podemos confrontar la verdad con la misma verdad. Porque la mentira tiene 2 enemigos: lo malo y lo bueno. Y la verdad tiene un enemigo, que es lo malo, pero ya fue vencido. Entonces, nosotros necesitamos poner nuestra vida, nuestras debilidades, en el poder ¿de quién? De Cristo. De Jesús. Dice el versículo 9. En el versículo 8, ¿quién estoy bien? No. Dice: respecto a lo cual he rogado 3 veces al Señor que me lo quite, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, ¿no? Y realmente, al pasar el tiempo, te das cuenta de que necesitas de un poder sobrenatural para vivir una vida diferente. Porque vivir como todos los demás es fácil. Odiar, gritar, insultar, ¿no?, hacer menos a las personas, eso es fácil. Matar, es fácil. Vivir como todos es fácil. Pero como dice Jesús, entonces es de hombres, es de mujeres, con valor, con entregas, ¿no? Porque lo que hizo Jesús es realmente de un hombre que tenía carácter y que era dueño de sus emociones. Y él padeció y sufrió, pero sufrió con gozo. Y dice aquí Pablo
Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque Dios produce en nosotros un poder. Por eso me impacta mucho cuando en el Coliseo Romano mataban a la gente que seguía a Jesucristo y los colgaban, ¿sí? Como teas. Y la gente cantando. Eran comida por los leones, cantando, según los escritores, según Flavio Josefo, ¿sí? Estaban cantando. Y se bajaba Nerón, según la historia, y veía que los rostros de aquellas gentes que habían sido muertos por los leones, estaban sonriendo. Y decían, ¿cómo es posible que ante la muerte esta gente ría? Morían con gozo, ¿no? Y ese es el poder que Dios da. Precisamente por eso nosotros necesitamos gloriarnos. El hombre de Dios, por las personas que conocemos a Jesucristo, necesitamos estar relacionados con la aflicción. Las personas a veces no conocen a Dios, aunque sean poderosas, aunque tengan dinero, sean elocuentes, sean poderosas, tengan todo para ser felices, jamás van a poder hacer nada por su vida. ¿Sí? Una persona que confía en sí mismo es la persona más miserable sobre la tierra. Al final de cuentas, un día se va a dar cuenta de que él es el hombre más infeliz sobre esta tierra porque puso su confianza en él. Y les digo una cosa, las personas que confían en sí mismos o las personas que son personas que piensan que ellos pueden hacer todo, son las personas más infelices sobre la tierra. Las personas débiles, como débiles en el sentido que dice Jesús, de Israel, débiles en cuanto a la necesidad, pero no en cuanto al carácter. Son dos cosas diferentes. Y Jesús era una persona que se dejaba guiar, era manso. Sin embargo, vean toda la clase de líderes. Tú puedes analizar la historia de la muerte de cada uno de ellos. Muchos de ellos que ahora permean la mente del ser humano, murieron, ¿sí?, de una forma triste y lamentable. Pero la doctrina que enseñaban era una doctrina de sí se puede. Y sin embargo Jesús, sin decir muchas cosas, pero haciendo más que lo que decía, murió en una cruz, dueño de sus emociones, siendo torturado, afligido. ¿Por qué? Porque había un poder sobrenatural. Entonces Dios baja al hombre de la nube muchas veces y le tiene que mostrar a través de la aflicción, ¿sí?, que el hombre le necesita. Y por eso muchas gentes se empiezan a tener una necesidad, pero antes se han pasado por una aflicción. La Biblia dice que las gentes orgullosas, dice antes del orgullo, de la soberbia, ¿sí?, viene la aflicción. O viene la soberbia y el orgullo y después viene la aflicción. ¿Por qué? Porque las gentes que regularmente buscan su propia gloria van a ser un día bajados de la nube. Como la canción de me caí de la nube más alta. ¿Sí recuerdan? ¿Alguien ya se cayó de la nube más alta? Yo ya me caí de esa nube. Espero que un día tú también te caigas, porque ¿sí? Entonces, fíjense, más hombres a través de la historia son destruidos por la prosperidad que por la aflicción. La prosperidad, a veces la gente no sabe lo que es tener prosperidad. A veces la prosperidad hace que la gente sea soberbia, orgullosa, apagada de sí misma. Y entonces, cuando la gente es destruida principalmente por la prosperidad, pero no por la aflicción. La aflicción hace personas sensibles. Pero la prosperidad muchas veces no es mala, no es malo prosperar. Pero la gente que confía solamente en eso puede ser destruida. Lo vemos. Vean ustedes a Elvis Presley. Hay un boxeador muy famoso, Mayweather, ¿sí? Sí. O sea, una cadena de medio kilo aquí. O sea, no. El otro, Justin Bieber, regalando carros de $300,000. ¿Por qué? Si eso es lo que anhela el hombre, ¿por qué no le sirve para ser feliz? Porque nunca las riquezas podrán hacer feliz a nadie. Pero si tienes a Jesús y tienes riquezas, qué bueno.
porque las riquezas no son malas. Es malo amar lo que tenemos. El hombre no puede dar nada por sí mismo, ¿sí? Ya que su naturaleza caída lo lleva a no ser generoso, por ejemplo. Hay gentes que son generosas en un área, pero en otra área no lo son. Cuando venimos a Jesucristo, Él hace algo integral, no te quita solamente el alcohol o la neurosis, Él hace un cambio radical y saca las cosas de raíz y te cambia de forma integral. O sea, Él rompe la barrera del no se puede, porque con Cristo Jesús sí podemos. Por eso el ser humano cambia. Tú vas a Alcohólicos Anónimos, que hacen un trabajo, se esfuerzan por hacerlo, pero solamente te quitan el alcohol. Vas con los neuróticos y te quitan la neurosis. Pero sigue mintiendo, sigue siendo trans en su empresa. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que cambiar de dentro hacia afuera. No solamente tiene que dejar el alcohol. Y les voy a decir una cosa: realmente el alcohol no es malo, el malo es el hombre. ¿Se entienden eso? El hombre es malo. ¿Por qué? Dice la Biblia: todo ven lícito, pero no todo me conviene. Jesús tomó vino, pero no se emborrachaba. Era un hombre con carácter, era un hombre que realmente sabía lo que quería. Pero la gente dice: dadle vino al de apocado ánimo, pero no te embriagues, man. ¿Sí me entienden? Porque Jesús lo tomó, pero lo importante es diferenciar una cosa de otra. Y nosotros necesitamos que en medio de la aflicción nosotros podamos tener gratitud. Vamos al Salmo 42 y vamos a leer desde el versículo 1. Esta persona derrama su alma y nos dice en qué condiciones está. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mis emociones, mis sentimientos, ¿sí?, van dirigidos a ti. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días: ¿dónde está Dios? ¿Cuál era la condición de esta persona? Yo no sé si perdió un familiar, tenía cáncer, no sé qué le pasó a la vida. Pero él fue perseguido por sus propios hijos, lo traicionaron, ¿sí? Por sus amigos lo traicionaron. Y entonces él estaba pasando por una situación emocional y dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. ¿Cuántos de los que están aquí han llorado de día y de noche por alguna situación? No, las lágrimas no son malas. El hombre que llora realmente está vivo. Los que no lloran están endurecidos. Este hombre nos dice cuál es la condición de su alma. Regularmente cuando nosotros nos preguntan ¿cómo estás?, decimos bien, porque no queremos que conozcan nuestras debilidades. Pero realmente no estás bien. Realmente hay problemas en tu vida y tú lo sabes, que emocionalmente hay situaciones que hoy puedes presentarte. Yo les decía ahí donde estaba que la gente sale así como muy mala, ¿no? Y yo les decía: ¿sabes qué? Tú de día te sientes el rey de la selva, pero de noche tu almohada está mojada porque lloras en la noche, porque sabes que no eres feliz. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta de que necesitamos algo más que un chocho, necesitamos algo más que un psiquiatra, necesitamos algo más que cualquier situación. Necesitamos a Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Dios puede saciar en medio de la aflicción tus situaciones. Había una señora que se reunía con nosotros hace mucho tiempo. Ella se convirtió al cristianismo y tenía cáncer, le dio cáncer. Y entonces hablábamos con ella y nos dijo un día: dijimos, oye, ¿cómo te sientes? Dice: bendita enfermedad que me trajo a Jesús. Y murió. Dios no la sanó, porque es mejor estar en el cielo que estar aquí. Y esa es la seguridad que tenemos nosotros. La gente, en lugar de que deje ir a sus familiares, ahí está atrayéndolos otra vez. Si son cristianos, deja que se vayan. Si no son, reténlos para que crean, ¿no? Se convierta. Si es cristiano, tiene la esperanza de vida eterna, pero si no la tiene, entonces. Pero Dios da el poder. Esta mujer tuvo el poder para decir: ¿saben qué? Yo le agradezco a Dios por esta enfermedad, porque esta enfermedad me atrajo a Jesucristo. Ella fue débil en ese sentido. Y entonces fue una mujer que cambió, fue una mujer que fue transformada. Pero al poco tiempo de que nos dijo eso,
ella murió. ¿Por qué sufrimos nosotros? Una de las cosas por las cuales Dios permite la aflicción es porque Dios permite la aflicción para purificar nuestras vidas, para limpiarlas del egoísmo. Por ejemplo, si una persona es sensible, se enferma, va a experimentar un dolor que tal vez nunca lo experimentó. Cuando tenga la oportunidad de ir con otra persona, ¿qué va a sentir? Pero hay muchas gentes que no sienten ese dolor. ¿Por qué? Porque no han experimentado estar en peligro de muerte. Y entonces son fríos. ¡Ay, deja que vaya otro! Pero cuando tú estás pasando por un dolor y lo vas a pasar, quiero que sepas que vas a pasar por dolores. Y no es que yo te maldiga, no. Es parte de la vida del ser humano. Ahorita lo vamos a ver. Porque todos los cristianos pasamos por las mismas cosas. Precisamente Dios nos permite para que nosotros podamos ser purificados, limpiar nuestra alma de la dureza, de la insensibilidad. Y entonces cuando tú tienes un problema y cuando lo experimentas, yo me acuerdo cuando Mari Carmen estaba pasando por una situación tan difícil, que si ustedes la hubieran visto, yo creo que se van de la iglesia, ¿no? Sí, sí, de verdad. ¿Por qué? Porque ella estaba en una situación de crisis terrible, emocionalmente y satánicamente. Y entonces ella tenía un temor y no podía estar en un lugar, y yo era el pastor y ella estaba conmigo y pues toda la gente viendo, y me decía: es que no quiero ser piedra de tropiezo. Tú no vas a ser piedra de tropiezo para nada, porque el que creyó, creyó, al menos que estés pecando. Pero esta situación es una situación que Dios está permitiendo en tu vida para que te. Y entonces estaba loquita, ¿sí o no? Sí, estaba loquita. Y ella andaba atrás de mí para que le diera sus pastillitas. Y ya, ¿por qué me siento uno? Vamos a orar. Y yo sentí en mi corazón que ella estaba siendo presionada por otras fuerzas, y oramos por una mujer que fuera ahí. Y entonces llegó una mujer, tocó a la puerta, se reunía con nosotros y oró por ella, y ella fue liberada. Después de estar mes y medio corriendo con ella, fíjate. Y luego Dios me permitió, estando en ese lugar, estar con ella, porque yo tenía que trabajar forzosamente, no había ahí escapatoria, ahí son trabajos forzados. Y Dios me permitió, nos dio mucha gracia con los directivos, y me permitió estar con ella. Todos los días no dormía 3 horas, 2 horas, alterado durante un mes y medio. Y yo, pues, no. Pero esa aflicción, pregúntale si le sirvió. Por eso Dios permite cosas en nuestra vida, y más cuando nos enderecemos, más. Por eso, mejor, hazlo ahorita voluntariamente, no después. Porque Dios tiene una agujita para los globos de Cantor, los desinfla. Pero ¿cuál es el otro propósito? Bueno, uno es que Dios nos purifica, nos hace sensibles. Pero el otro propósito es para consolarte, y para que con esa consolación tú puedas consolar a otros. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1. Perdón, 2 Corintios, capítulo 1. Versículo del 3 al 7. 2 Corintios 1, 3 al 7. 3 al 7. Dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. ¿Qué es misericordia? La palabra misericordia significa inclinarse a la necesidad de una persona. ¿Cuántos son misericordiosos? ¿O cuántos somos de los que les damos el tiro de gracia? No, bueno, misericordioso. ¿Y Dios de qué dice? Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. O sea, tienes una herramienta. ¿Quién te consuela? Dios. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y esto es verdad. Tuvimos la oportunidad de entrar al Reclusorio Oriente durante 6 meses, 8 meses.
Y pues yo conozco el ambiente, ¿no? Sé cómo sufre la gente, sé que tiene las necesidades, sé que sus sentimientos están hasta el 100%. ¿Sabe qué? La gente percibe cuando tú sabes y conoces sus necesidades y te identificas con ellos, porque estás sensible, porque lo viviste, no te lo platicaron. Entonces cuando tú vives cosas, por eso Dios nos permite vivir muchas cosas. Cuando nosotros somos sensibles, podemos ver a las personas con misericordia, pero también consuelas a aquellas personas como fuiste consolado. Yo recuerdo que tenía un amigo que era el pastor ahí en ese lugar, y entonces hubo un tiempo como de 8 meses o 6 meses, no sé, nadie me fue a ver, y yo estaba pasando por una crisis existencial, y de repente mi amigo, vivíamos juntos, nos conocíamos, estábamos en la misma recámara, la misma suite del hotel más caro del mundo, y entonces un día me vio angustiado y me puso la mano. Me dijo, ¿sabes qué? Dios es tu amparo y tu fortaleza. Pero él lo sentía, él lo había vivido, porque él era de Veracruz y entonces no recibía muchas visitas. Entonces, ¿qué pudo hacer? Transmitirme. Tuvo empatía, ponerse en mis zapatos, y eso es lo que hace Dios. Puedes consolar a otros. Vean un versículo que a mí me gusta mucho, que está en Jeremías capítulo, no pierdan su cita ahí, 29:11. Jeremías 29:11. Y este versículo me consoló muchas veces a mí. Yo te lo regalo. Bueno, Dios, vean, pasando por una situación tan tremenda, ¿no? A veces te sientes presionado por todos los lados. Pasa algo en el exterior, no puedes salir, no puedes hablar por teléfono, no puedes hacer nada. Simplemente tienes que estar ahí y esperar. Y entonces, este versículo vino a mi mente una vez que yo caminaba por un pasillo muy largo, y dice, yo sé los pensamientos que tengo para ti, Ulises, o ponle tu nombre. ¿Pensamientos de qué? De paz. Y no de mal, para daros el fin que esperas. Versículo 12. Entonces me invocaréis. Entonces me invocarás y vendrás y orarás a mí y yo os oiré. Y me buscaréis. Y me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo vuestro corazón. ¿Qué hace la aflicción? Te acerca. Te acerca a Él. No sé en México, porque no me he enterado si de caso, pero sí he escuchado que mucha gente clamaba a Dios cuando estaba terminando aquí el 19. Pero en Guatemala, en los años 1984, Guatemala es una ciudad cristiana, y en Guatemala la gente se había apartado de Jesús, y entonces hubo un terremoto que también acabó con la ciudad. La gente conocía a Dios hincados en las calles, decían, Dios, perdónanos, porque nos hemos apartado de ti. Esa gente fue afligida, pero después esa gente que salió de Guatemala compartió en Chiapas a la gente que estaba pasando por situaciones difíciles, y la gente en Chiapas empezó a creer en Jesucristo, porque los guatemaltecos empezaron a pasar de Guatemala hacia México por Chiapas y empezaron a hablar y se extendió el evangelio. Y en Chiapas han perseguido a los cristianos como no tienes idea, y los han matado. Pero los testimonios que hay es que la aflicción que ellos pasaron avivó el fuego de la gente de ese lugar, porque a los pastores los colgaban ahí. Y es real, en el 84, ¿sí? En Chamula, los colgaban y los pastores los obligaban a adorar cosas que no deberían de adorar, y entonces los obligaban y ellos decían no, porque Dios no es un ídolo, Dios está vivo. Y los colgaban y los mataban, pero ellos sufrían, pero con gozo. ¿Qué poder es eso? Cuando tienes confianza, yo sé los pensamientos, porque la muerte no acaba con nada. La gente dice, ya me muero, y no,
te hace equivocar. ¿Sí? Es el principio del dolor o el principio del gozo. Entonces, volvemos otra vez ahí donde estábamos, al versículo 5 Jeremías. de 2 de Corintios. Ah, no. Corintios. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿No? ¿Qué está haciendo Jesús por ti ahorita? Yo no sé qué es lo que estés pasando. Pero cuando tú estás en una situación, tal vez nadie lo sepa, pero estás en una, por ejemplo ella, ¿no? Que tenía un problema interno que lógicamente se expresó a través del cuerpo y que toda la gente lo vio, pero su problema era almático, espiritual, ¿no? A lo mejor tú te ves bien, pero tu vida está pasando por estragos difíciles emocionales, ¿no? Y tú necesitas saber que hay alguien que te puede consolar. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, Dios está dispuesto a consolarte. Pablo había experimentado la aflicción para poder ser diferente y tener absoluta confianza en Dios. La aflicción nos sensibiliza y nos acerca más a su presencia. Pablo era una persona dura de corazón. Él mataba a los cristianos. Sin embargo, cuando tiene un encuentro con Jesucristo, su vida interior es liberada, es sanada. Cuando tú conquistas tu alma, dejas libre el espíritu. O sea, eres una persona totalmente diferente, estás siendo diferente, estás siendo transformada. Pero nosotros en este caso necesitamos saber que la aflicción precisamente es buena. Yo no sé si tú la ves buena o mala, pero es buena. La Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, Dios te va a ayudar en la medida que tú te acerques a Él. Porque ningún problema es eterno ni es para siempre. Dios dice en su palabra que Él va a estar contigo siempre. Dios dice en su palabra que si tú te acercas a Él, Él se acercará a ti. Él dice en su palabra que si tú soportas la disciplina, te va a tratar como a hijo. Porque qué padre es aquel que no disciplina a sus hijos. Si te dejas sin disciplina, no eres su hijo. Pero si te disciplina, dale gracias a Dios porque te ama. Entonces, la aflicción es muy tremenda. Y nomás voy a leer un versículo. Hablábamos un poco de Job, ¿no? Cómo él sufrió, padeció, perdió su familia, perdió su dinero, sus negocios, su Kuga, su BMW, su casa en Las Vegas, todo lo perdió.